Hola, bienvenidos a este ciclo de charlas en torno a la figura de Astor Piazzolla en conmemoración por el centenario de su nacimiento. Este primer encuentro tiene como invitado a Carlos Curi, que es psicoanalista, ensayista, director de la maestría en el psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de posgrado en varias universidades. Su afición a la música de Astor Piazzolla lo llevó a investigar fuertemente sobre su vida y su música. El resultado de sus investigaciones se refleja en 2 libros de su autoría. En esta oportunidad, Carlos nos hablará de los elementos de la música de Piazzolla que generaban un estilo propio, trascendiendo del género tango y que se arraiga a diferentes escenas, como la del jazz o la música clásica. Además, hablará de las características del público generado en torno a la obra del compositor, de la generación de una identidad del oyente y de la recepción de su música en general. Para avanzar con este proyecto que tienen de Piazzolla, yo pensaba tomar un eje en cuanto a la recepción y al estilo. Son 2 términos que yo uso bastante para el enfoque que tengo de la música de Piazzolla y que a partir de allí nos puede servir para tomar 2 momentos puntuales. Uno es la construcción del receptor, que necesariamente Piazzolla tiene que hacer a partir de que hay algo absolutamente inédito, si bien su contexto de referencia es el tango, hay algo absolutamente inédito en la innovación o en el planteo que hace Piazzolla. Hay un momento que el mismo Piazzolla reconoce como algo fundamental en el origen del tango contemporáneo. Él toma su retorno de París cuando va a formarse con Nadia Boulanger y forma lo que se llamó el Octeto Buenos Aires como la piedra de toque, el punto originario del tango contemporáneo, como que allí efectivamente él siente que alcanza las innovaciones que quiere hacer. Rápidamente lo que fue la figura de Nadia Boulanger y la experiencia de Piazzolla, que va a París a partir de una beca que gana con una obra sinfónica de Sinfonía Buenos Aires, se conoce como el premio Fabien Serbisky de 1953, él viaja en el 54 y él la elige a ella, no es que la beca ya estaba condicionándolo a que sea con Nadia Boulanger, sino me parece que era con otros profesores. Él elige a Nadia Boulanger y ahí hay una anécdota que se repite con algunas variaciones que ha llevado a algunos a discutir cómo entender las recomendaciones de Nadia Boulanger, en donde Piazzolla atravesaba un momento de duda con respecto a la música clásica y al tango, de duda y de conflicto, y Nadia Boulanger, escuchando las obras eruditas, digamos, de Piazzolla y escuchando los tangos, le sugiere que su verdadera voz está en estas obras de tango. Esto para algunos les hizo pensar que lo desalentaba a Piazzolla a el trabajo sinfónico, camarístico,
En algunas versiones el mismo Piazzolla plantea que le dio como referencia a músicos como Bela Bartók, como Villalobos, o sea, que eran músicos en donde trabajaban algo de la raíz popular de, de la música de su país, y que leyendo algunas entrevistas de la misma Nadia Boulanger, la recomendación parece muy verosímil. O sea, ella se toma como principio de enseñanza no influenciar sobre los músicos, sobre todo cuando no son europeos, con sus criterios de composición europeos. O sea, dejarles y detectar dónde está su verdadera voz. Esa especie de abstinencia que tiene Boulanger en cuanto a no incidir, sino detectar y recuperar dónde está la voz, es probablemente lo que ha hecho que muchos compositores, muchos músicos hayan hayan pasado por la enseñanza de Boulanger, Berto Gismonti, Quincy Jones, o sea, gente que son de otros continentes, otros países no europeos, y que de alguna manera encontraban en Nadia Boulanger una enseñanza así poderosa, rigurosa, pero también una libertad para decidir por dónde iba su camino. Piazzolla vuelve de esa enseñanza con toda la carga y también con algo que se reencontró en París de su infancia neoyorquina, que es el jazz. O sea, hay comentarios de Piazzolla que se encontró con grupos de jazz, menciona particularmente a Jerry Mulligan, se encontró escuchando grupos de jazz y de allí tomó una idea también para el conjunto que iba a formar a su regreso en el año 55. La idea que toma es de un tango más excitante, él insiste en esa palabra, veía cómo se ponían en el escenario los músicos de jazz, el circuito de improvisación que había, y lo que se producía a diferencia de lo que él encontraba en ese momento en el tango, o sea que le sonaba más como una especie de cortejo fúnebre la puesta en escena de las orquestas típicas. Entonces cuando él vuelve, ya con la idea de formar el Octeto Buenos Aires, él lo forma con músicos muy puntuales, elige a la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino, y ese detalle de introducir la guitarra eléctrica va a ser una especie de emblema del Octeto Buenos Aires, de emblema, o sea, no tanto de modernidad, si bien la guitarra eléctrica hacía muy poco tiempo que industrialmente y comercialmente estaba circulando, era un rasgo casi herético para el contexto del tango. Y además, con este detalle se dan otros rasgos estéticos en la construcción de Piazzolla. Conforma un nuevo escenario estético. O sea, además de los cambios armónicos que quiere producir en el tango, esta especie de énfasis en lo contrapuntístico, hay en el Octeto Buenos Aires una especie de mutación del cuadro estético en general. Por empezar, arma un conjunto chico, inspirado probablemente en los grupos de jazz e inspirado también, digámoslo, en los primeros grupos de tango renovadores, por ejemplo el Sexteto de Julio De Caro del 20. Ese grupo chico ya está indicando que su escenario de trabajo no es la orquesta típica, cambia. Y es un circuito más camarístico en donde le da
a los músicos un papel rotativo de solistas, o sea, profundiza el trabajo contrapuntístico a partir de distintos solos, y con eso también viene otra cosa, que es una elección general de la música de Piazzolla. De alguna manera se saca de encima algo que efectivamente le molestaba por su plan musical. El plan musical de Piazzolla siempre fue instrumental. Esto no quiere decir que Piazzolla no haya provocado, yo diría con muy poco, una revolución también en la canción, en el tango canción. O sea, de hecho, lo más conocido en ese plano fue Balada para un Loco. Bueno, el Chiquilín de Bachín, Los Pájaros Perdidos, hay puntos muy altos en la producción de la canción porteña, sería de la renovación del tango canción de parte de Piazzolla. Sin embargo, nunca fue por allí el plan compositivo fuerte de Astor. Inclusive en algunos momentos llegó a decir Balada para un Loco es la sombra de Piazzolla. O sea que, bueno, es interesante como el punto de vista que él tenía de su proyecto estético. Se saca de encima el cantor con el Octeto Buenos Aires. O sea, no hay no solo un rol protagónico, directamente es música instrumental todo lo que empieza a hacer. Y empieza con un trabajo sobre tangos tradicionales, con arreglos que transfiguran el eje melódico de los tangos tradicionales, ¿no? Los tangos de Caro, de Laurens, de Mafia, son los primeros que él toma con el Octeto Buenos Aires. Este es el primer disco, no sé si se llega a ver bien, del Octeto Buenos Aires, y en donde de temas de Piazzolla hay uno solo, Lo que vendrá. Y en el segundo disco sigue con la misma política. El otro disco tienen nombres, títulos muy sugestivos. El primero es Tango Progresivo, el segundo Tango Moderno, o sea, todo un manifiesto, una declaración casi desafiante, estética. Y el otro detalle es salir, que está absolutamente ligado a esto, salir del tango espectáculo, o sea, que no hace una música para los milongueros. Esto no quiere decir que no albergue un cuerpo vinculado a la danza. De hecho, la principal obra, la única obra así, específicamente escrita para este Octeto Buenos Aires del 55, es Tango Ballet, que es una obra pensada para la danza contemporánea. Pero el escenario del bailarín, o sea, de tocar para que se baile, eso también está expulsado de esta nueva configuración. No hay cantor, el grupo se achica, se apuesta a la música instrumental y técnicamente sí, sin duda, es notable como también como una proclama estética en el reverso del segundo disco, hay comentarios tema por tema de parte de Piazzolla de detalles técnicos. Habla de cómo trabaja un fragmento de vals a lo Ravel, de cómo cambia la tonalidad, de cómo empieza a introducir armonizaciones nuevas. Esa especie de explicitación técnica también es extraña, ¿no?, para el escenario del tango. O sea que yo tomaría, como el mismo Piazzolla lo declaró, y en ese sentido, bueno, Piazzolla por ahí hablaba y decía cosas distintas o cambiantes, sin embargo, en ese punto nunca cambió su punto de vista. Siempre reconoció al Octeto Buenos Aires como lo originario del tango contemporáneo. Que esto hay que pensarlo en un sentido efectivamente fuerte, o sea, porque ese tango contemporáneo empieza en el 55 y se puede decir que continúa aún hoy, o sea, los nuevos compositores de tango, no sé, el mismo Ezequiel Diz, Andrea Marsili, que introducen probablemente rasgos de la música contemporánea que no estaban tan orgánicamente planteados en Piazzolla, hace referencias a Ligeti o a Schoenberg,
Sin embargo, están cobijados por esa ruptura de Piazzolla del año 55. Siguen siendo compositores de tango contemporáneo y de alguna manera piazzolianos. O sea, yo tomo una referencia fuerte con este Octeto Buenos Aires, con este origen del tango contemporáneo, como cuando Foucault plantea que hay ciertos autores que instauran un discurso. O sea, cuando habla de Marx, habla de Freud, y a partir de allí se abre un discurso freudiano o un discurso marxista y alberga a los cambios que en el mismo tema se dan históricamente. Y en ese sentido, Piazzolla es instaurador de discursividad, de la discursividad contemporánea del tango. En ese sentido, yo decía que tomaba la construcción de un receptor, porque a partir de allí Piazzolla tiene que inventar un oyente. O sea, no existía el oyente de Piazzolla, no era el oyente del tango. Justamente con respecto al tango se produce una ruptura o sea, fuerte, un punto de no retorno. Esa ruptura lo obliga a buscar quiénes pueden ser sus interlocutores y de dónde salen. Y se va haciendo una especie de rejunte heterogéneo. ¿Quiénes son los que van a escucharlo a Piazzolla? Bueno, ciertos tangueros no reactivos con las novedades, ciertos tangueros insatisfechos, la gente del jazz, probablemente con la inclusión de Horacio Malvicino en la guitarra eléctrica en ese momento, la gente de la música clásica, o sea, todos con cierto recelo, o sea, como que esto toca la música clásica, pero no es música clásica, toca algo el jazz, pero no es jazz, toca el tango, pero lo primero que salía es que estaba asesinando el tango. O sea que en ese sentido se ve todo un trabajo sí, bastante conflictivo con el ambiente del tango, de Argentina, para encontrar su oyente. Y encontrar su oyente es una construcción cuando hay una verdadera estética, además. Es inventar un oyente. O sea, yo tengo la idea que el poder de un músico, como el poder de un escritor, se mide por el lector o el oyente que consigue inventar su música, o sea, que consigue hacerlo vivir sensibilidades propias de su música. Yo tomo un ejemplo que es muy ilustrativo, no sé si absolutamente análogo a esto que estamos hablando de Piazzolla, pero es ilustrativo cuando Borges dice que Edgar Allan Poe inventa la novela policial porque inventa el lector de la novela policial, que es aquel que llega en la trama a preguntarse por quién es el asesino. O sea que hay en la trama una invención de un lector distinto, nuevo. Y esa es una idea que a mí me parece interesante, o sea que un músico consigue un estilo, consigue una dimensión estética propia cuando inventa un oyente, cuando inventa un modo de la sensibilidad que no existía. O sea, quiero decir, la manera en que Piazzolla trabaja la excitación, el dolor, la melancolía, no es el mismo dolor, la misma melancolía, la misma agitación que escuchamos en Troilo, o como cuando escuchamos el tipo de sensibilidad que construye el romanticismo o la música de Beethoven con el tipo de sensibilidad que construye el barroco. O sea, como que cada música y sobre todo cada compositor construye una sensibilidad. Bueno, Piazzolla es efectivamente alguien que produce una ruptura porque construye una sensibilidad para el tango, para la música que no existía.
una nueva dimensión del sonido, de la ciudad. Ya no es el dolor melancólico y nostálgico, sino mucho más vertiginoso. Sé que hay en la construcción del receptor, hay una construcción del estilo.